Los haluros de ácido son derivados de los ácidos carboxílicos y pueden convertirse en muchos tipos de compuestos por el mecanismo de sustitución nucleofílica en el grupo acilo. Aquí tenemos dos ejemplos de estos. A la izquierda tenemos un cloruro de ácido y a la derecha un bromuro de ácido. Y a partir de estos haluros de ácido podemos obtener diversos compuestos como los que son los ácidos carboxílicos, anhídridos de ácido, ésteres de ácido, amidas, aldehídos y los alcoholes primarios y terciarios. Conversión de haluros de ácido a ácidos carboxílicos. Esta es una reacción de hidrólisis y comienza por el ataque de agua hacia el grupo carbonilo del cloruro de ácido para así posteriormente experimentar la eliminación del cloruro y también la pérdida de un protón para así quedar como resultado final un ácido carboxílico y como subproducto un ácido clorhídrico. Y como segundo tenemos la conversión anhídridos, que sucede cuando un haluro de ácido reacciona con un anión carboxilato y da como resultado un anhídrido de ácido y este puede ser de manera asimétrica o simétrica. Conversión de los haluros de ácido a ésteres. Mediante alcohólisis, que esta es una reacción análoga con la de ácidos carboxílicos, lo que quiere decir que el mecanismo es el mismo, lo que la diferencia es que el grupo sustituido es diferente. En este caso es un grupo alcoxi y así formar un éster. Como cuarta conversión tenemos los haluros de ácido a amidas. Mediante aminólisis, cuando un haluro reacciona con una amina, se crea una amida. Estas pueden ser solo aminas monosustituidas o disustituidas. Para esta reacción se usan dos equivalentes de la amina, ya que una reacciona con el haluro de ácido y el segundo equivalente reacciona con el ácido clorhídrico que queda como subproducto, para así formar como producto final una amida. Conversión de haluros de ácido a alcoholes. Mediante la reducción, los haluros reaccionan con hidruro de litio y aluminio como agente reductor para así crear alcoholes primarios. La reacción ocurre a través de un mecanismo de sustitución nucleofílica en el grupo acilo. El ion hidruro se adiciona al carbonilo para así poder eliminar el cloruro y se crea un aldehído, que es reducido por el hidruro de litio y aluminio como segundo paso para así obtener un alcohol primario. Y conversión de los haluros de ácido a alcoholes con reactivo de Grignard. Los reactivos de Grignard reaccionan con los haluros para obtener alcoholes terciarios. Se usan dos equivalentes del reactivo. El primero reacciona con el cloruro de ácido para así eliminar al cloruro, y esto provoca que se cree una acetona, por lo que el segundo equivalente reacciona con la acetona para que éste ataque el enlace carbonilo y así poder obtener un alcohol terciario. Los anhídridos de ácidos se preparan típicamente por la reacción de sustitución nucleofílica en el grupo acilo de un cloruro de ácido con un anión carboxilato. Y aquí abajito tenemos la estructura básica de uno de estos. Los anhídridos de ácido reaccionan más lentamente que los cloruros de ácido. Los tipos de reacciones que experimentan los dos grupos son las mismas, a diferencia de que solo se utilizan las reacciones de formación de ésteres y de aminas con esos anhídridos de ácido. Conversión de anhídridos de ácido a ésteres. Para esto se utilizan alcoholes. El alcohol nucleofílico reacciona con el enlace carbonilo del anhídrido y este se une al carbono, para después utilizar piridina como disolvente para así poder desprotonar al alcohol. Y como tercer paso y último, se elimina el grupo y queda únicamente el éster. Conversión de anhídridos a amidas. Para esta conversión se utilizan dos equivalentes de aminas. La primera equivalente reacciona con el enlace carbonilo del anhídrido y esta se une al carbono, para después que el segundo equivalente de la amida reaccione con esta y así lograr desprotonarla. Para como último paso, que la parte sin reaccionar del anhídrido se elimine del grupo y dejando solo a la amida creada. Hey, ¿qué tal? Yo soy Santiago y hoy les voy a hablar acerca de los ésteres. Bueno, primero que nada, antes de comenzar con la química, las reacciones y eso de los ésteres, primero quiero dar una pequeña introducción acerca de los ésteres porque probablemente nunca hayan escuchado de ésteres. Algunos ésteres son líquidos con un aroma agradable. Estos son responsables de que algunos frutos tengan olores agradables, como algunas frutas como la piña o la banana, y también los olores de las flores. Un ejemplo que podemos encontrar en la naturaleza es el butanoato de metilo, el cual se encuentra en el aceite de piña. Y también el acetato de isopropilo, el cual se encuentra en el aceite de plátano. Y no solo eso, también los ésteres se encuentran en las grasas animales y en algunas biomoléculas de gran importancia.
Ahora sí, pasemos con las reacciones de los ésteres. Bueno, para la preparación de los ésteres normalmente se utilizan ácidos carboxílicos y se da por medio de una reacción SN2, sustitución nucleofílica 2. Tenemos muchas reacciones para preparar los ésteres. Algunas se dan a partir de un ion carboxilato, el cual va a reaccionar con un haluro alquilo primario. Algunos se dan por la famosísima esterificación de Fischer con un ácido carboxílico, el cual va a reaccionar con un alcohol en presencia de un ácido mineral como catalizador. Además, algunos cloruros de ácido reaccionan con alcoholes en presencia de base y forman ésteres. Así que ya tienes 3 reacciones para poder hacer ésteres. Si no se entendió, ahora sí vamos a ir con los videos de las reacciones. Sí, muy interesantes los videos, la verdad. Pero esas fueron las preparaciones de los ésteres. Ahora vamos a ver las reacciones en sí de los ésteres. La primera reacción que vamos a ver es la hidrólisis, la cual puede ser hidrolizada por un medio básico o un medio ácido. Cuando se hidroliza por un medio básico, este proceso se llama saponificación. ¿Por qué? Porque así se han hecho los jabones la mayoría de veces, mediante la saponificación, el cual es un medio básico que va a reaccionar con un éster y va a formar un jabón. De hecho, la palabra, el término saponificación deriva del latín sapo, que significa jabón. Bueno, ahora procederé a explicar la reacción con una animación, como las que vimos anteriormente. El ion hidroxilo se añadirá nucleofílicamente al grupo carbonilo, dando un alcoxio tetraédrico intermediario. Se elimina el ion alcóxido. El ion alcóxido sustrae un protón ácido produciendo un ion carboxilato. Se protona el ion carboxilato con el ácido mineral produciendo nuevamente un ácido carboxílico. Se protona el grupo carbonilo. El agua hace un ataque nucleofílico y produce un intermediario tetraédrico. Se transfiere un protón al OR convirtiéndolo en un buen grupo saliente. Se expulsa el alcohol generando el ácido carboxílico libre. Ahora tenemos la aminólisis, la cual es la reacción de un éster con amoníaco para producir una amida. Así de sencillo, pero la voy a explicar con la animación. Así que el radical amino se une al éster para formar un intermediario tetraédrico. El grupo OR se protona convirtiéndolo en un buen grupo saliente. Se expulsa el alcohol. Huele a éster. Perdón. Sí. Ahora la siguiente reacción es la reducción, la cual se utiliza hidruro de litio y aluminio, el cual es un agente reductor. Este va a reducir al éster en alcoholes primarios. Lo voy a explicar con la animación, ¿ok? El ion hidruro se une al éster formando un intermediario tetraédrico. El grupo OR es expulsado formando un aldehído. El aldehído nuevamente se vuelve a reducir. Se protona el producto de la reducción. Se produce un alcohol primario como producto. Y por último tenemos la reacción del gran y más temido reactivo de la química orgánica, el reactivo de Grignard o como le digan. En el caso de los ésteres, 2 equivalentes 2 de reactivo de Grignard van a reaccionar con el éster para formar alcoholes terciarios. Y ya saben, yo lo voy a explicar con la animación. Así que la cadena de carbonos del reactivo se unen al éster. Se expulsa el grupo OR junto al MgX. Una segunda molécula del mismo reactivo pasa por el mismo proceso. Se protona el oxígeno del grupo carbonilo. Se forma un alcohol terciario. Ok, ahora les hablaré de la química de las amidas. Ok, primero que nada les voy a dar una introducción como siempre. Ok, las amidas son igual de abundantes que los ésteres en la naturaleza. Por ejemplo, muchas proteínas y muchos ácidos nucleicos contienen grupos funcionales amida. Su abundancia se debe a la gran estabilidad que tienen estos grupos funcionales en las condiciones del organismo.
Además son poco reactivas y por ende van a tener pocas reacciones de sustitución nucleofílica. Ahora sí, vayamos con las reacciones. Bueno, la preparación de las amidas son relativamente sencillas. Solo tienen que reaccionar un cloruro de ácido con alguna amina. Ojo la diferencia, amida y amina. Y dependiendo del tipo de amina que reaccione, te va a dar otro tipo de amida. Por ejemplo, si es amoníaco, te va a dar una ya hasta me confundí yo. Amida primaria. Si tienes una amina monosustituida, te va a dar una amida secundaria. Y si tienes una amina disustituida, te va a dar una amida terciaria. Si no se entendió, ahora sí vamos a ir con los videos de las reacciones. Y como ya mencioné antes, las reacciones que van a tener dichas amidas, como son muy estables, van a ser pocas. En este caso van a ser solo dos, la cual es... Bueno, tenemos la primera, que es la hidrólisis. Dicha reacción es muy similar a la de los ésteres, como ya la mencioné antes. La única diferencia es que este se tiene que hacer en un medio ácido y además son más severas las condiciones en las que se tienen que realizar. Vayamos con las animaciones. La amida se protona. Se hace una adición nucleofílica del agua a la amida protonada. Se transfiere el protón del oxígeno al nitrógeno para hacerlo mejor grupo saliente. El amoníaco es expulsado. Ahora tenemos la reacción de reducción, la cual va a ser un poco parecida. Además vamos a utilizar el mismo reactivo que la de los ésteres, que es el hidruro de litio y aluminio. Este se va a reducir y va a producir una amina. Vayamos con la animación. El ion hidruro se une a la amida. Se elimina el oxígeno como anión aluminato y se da un ion imino. El hidruro de litio y aluminio reduce al ion imino. Se produce la amina. Nomenclatura de aminas. Las aminas pueden ser primarias, secundarias o terciarias dependiendo de cuántos sustituyentes orgánicos estén unidos al nitrógeno. Las aminas sencillas se forman con los nombres de los grupos alquilos enlazados al nitrógeno seguidos del sufijo amina. Aquí en estos dos ejemplos, el grupo amina es el grupo funcional principal, por lo que el grupo alquil se utilizaría como sustituyente y simplemente se dejaría para el final el sufijo amina, como en estos dos ejemplos. Por otro lado, el sufijo amina puede utilizarse en el lugar de la terminación o en el nombre del compuesto principal, como en estos dos ejemplos, que se quita el lo de un alcano y se agrega amina para el final. Y como último, las aminas con más de un grupo funcional se nombran considerando a la amina como un sustituyente amino en la molécula principal. Por ejemplo, en esta, aquí el grupo principal sería el carboxílico. Entonces, simplemente la amina pasaría a ser un sustituyente y se indica en qué número de carbono está. Aminas secundarias y terciarias. Para las aminas secundarias y terciarias simétricas se nombran añadiendo al grupo alquilo el prefijo di o tri. Aquí en estas dos moléculas de abajo básicamente tenemos grupos alquiles de diferente tamaño, por lo que simplemente se agregaría el número di o tri dependiendo de cuánto sea. Las aminas secundarias y terciarias sustituidas asimétricamente se nombran como aminas primarias N sustituidas. Se escoge el grupo alquilo más largo como el nombre principal y los otros grupos alquilo son los N sustituyentes en el componente principal. La N es utilizada como lugar para indicar en dónde están ubicados los grupos alquilo. Hey, ¿qué tal? Soy yo otra vez y ahora me toca hablarles acerca de las propiedades de las aminas. Ok, primero que nada, la hibridación de la amina. Bueno, el átomo de nitrógeno tiene una hibridación sp3 en donde 3 de los vértices son ocupados por los sustituyentes, los vértices de abajo. Y el par de electrones no enlazados del nitrógeno están en el cuarto vértice, formando una hibridación sp3 con forma tetraédrica. Los ángulos carbono-nitrógeno-carbono es de 108 grados.
y la longitud del enlace carbono-nitrógeno es de 147 picómetros. Si el nitrógeno tiene 3 diferentes sustituyentes enlazados, se podría decir que es un quiral, ¿no? Pues no, están equivocados, debido a que las aminas tienen una propiedad la cual se interconvierte rápidamente por una inversión piramidal, la cual consiste en la rehibridación a sp2, o sea, se hace una geometría plana, y después se vuelve a reinterconvertir o rehibridar a una hibridación sp3, y eso se le conoce como inversión de pirámide. Al igual que los alcoholes, las aminas con menos de 5 carbonos son por lo general solubles en agua. Además, las aminas primarias y secundarias pueden formar puentes de hidrógeno. Por ende, como resultado, da que tengan un punto de ebullición más alto a comparación de alcanos con masas moleculares similares. Una última propiedad de las aminas es su olor. Las aminas de baja masa molecular, como la trimetilamina, suelen tener olores parecidos al del pescado, mientras que las diaminas suelen tener olores desagradables. La química de las aminas está dominada por el par de electrones no enlazado en el nitrógeno, lo que hace a las aminas básicas y nucleofílicas. Reaccionan con ácidos para formar sales ácidos base y con electrófilos en muchas de las reacciones polares. Las arilaminas son menos básicas que las alquilaminas debido a que el par de electrones no enlazado de nitrógeno está deslocalizado por interacción con el sistema electrónico U del anillo aromático y está menos disponible por el enlace al hidrógeno. En términos de resonancia, las arilaminas están estabilizadas en relación a las alquilaminas debido a sus 5 formas resonantes. Las arilaminas se preparan generalmente por la nitración de una materia prima aromática, seguida por la reducción de un grupo nitro. La hidrogenación catalítica sobre platino funciona bien, pero con frecuencia es incompatible con la presencia en cualquier parte de la molécula de otros grupos reducibles, como enlaces carbono-carbono y los grupos carbonilo. El amoníaco y otras aminas son nucleófilos buenos en las reacciones SN2. Como resultado, el método más sencillo de síntesis de alquilaminas es por alquilación SN2 de amoníaco o de una alquilamina con un haluro de alquilo. Si se utiliza amoníaco, se obtiene una amina primaria. Si se utiliza una amina primaria, se obtiene una amina secundaria y así sucesivamente. Las aminas pueden sintetizarse en un solo paso por el tratamiento de un aldehído o de una acetona con un amoníaco o una amina, en presencia de un agente reductor, un proceso llamado aminación reductiva. Los derivados de ácidos carboxílicos pueden convertirse en aminas primarias con la pérdida de un átomo de carbono por el rearreglo de Hofmann y el rearreglo de Curtius. Aunque el rearreglo de Hofmann involucra una amina primaria y el rearreglo de Curtius involucra una ácida de acilo, ambos proceden a través de mecanismos similares. Las alquilaciones de las aminas primarias y secundarias son difíciles de controlar y con frecuencia dan mezclas de productos, pero las aminas terciarias se alquilan limpiamente para dar sales de amonio cuaternarias. Las aminas primarias y secundarias también pueden acilarse por la reacción de sustitución nucleofílica en el grupo de acilo con un cloruro de ácido o un anhidro de ácido para producir una amida. En la reacción de eliminación de Hofmann se metila una amina por la reacción con exceso de iodometano para producir una sal cuaternaria de amonio, la cual experimenta una eliminación para dar un alqueno al calentarse con una base, típicamente óxido de plata. Por ejemplo, la 1-metilpentilamina se convierte en 1-hexeno con un rendimiento de 60%.